República Argentina y tenemos el agrado de recibir en el preliminar en la ciudad de Villocampo, Santa Fe, al ex árbitro internacional Javier Castrilli. Javier, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez de Villocampo, Santa Fe, los saludamos. Muy buen día para todos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muy bien, Javier. La idea de esta entrevista es vamos a hablar también algo de actualidad, pero hablar algo de su persona, de su trayectoria deportiva, profesional. ¿Cómo se inició en esto del referato? ¿Qué es lo que lo llevó a decidirse por ser árbitro de fútbol? Bueno, en mis comienzos yo quería ser periodista deportivo y bueno, un día encontré de que se podía estudiar reglamento desde la Escuela de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino y me inscribí. Como forma de conocer el idioma que íbamos a hablar todos. Después las cosas de la vida me llevó a sentirme seducido por el arbitraje y continué la carrera. ¿Fueron difíciles los comienzos, los primeros partidos? ¿Los tomaba más relajado? ¿Cómo fueron sus primeras experiencias? Y sí, como todo comienzo, difícil. Jamás me hubiera imaginado ser árbitro y las primeras veces que incursioné en un campo de juego no me sentí cómodo, pero después comencé a descubrir que realmente podía hacerlo y bueno, me sentí seducido por eso. Usted en el año 91 dirigió por primera vez en Primera División, ¿es así? Sí, debuté en el partido Estudiantes de La Plata y Deportivo Español, sí. ¿Y qué recuerda de aquel partido, el primero en la Primera División? Y la ansiedad, la adrenalina, el estrés, la precompetencia y bueno, la satisfacción también de haber llegado a Primera División. Fue un momento inolvidable, ¿no? Siempre, yo soy hincha de un club del interior del país y siempre nos identificábamos con su figura porque uno pensaba, dirige Castrilli, da lo mismo cualquier camiseta, sea River, sea Boca, sea Talleres de Córdoba. ¿Es muy difícil en el referato mantener esa postura? Bueno, precisamente fue eso lo que me cautivó del arbitraje, la posibilidad de ser ecuánime, de hacer lo que uno tanto había criticado, de sancionar una falta lo mismo en la mitad de la cancha que dentro del área o a cualquier minuto de juego y tratar a todos por igual, que no haya distinción de portación de cara, ni de estadio, ni de camiseta, ¿no? Eso es lo que me llevó a simpatizar con el arbitraje, la posibilidad de hacer lo que tanto había criticado que se tenía que hacer y no se hacía. ¿Y por qué cree que es algo tan infrecuente, no solo en la actualidad, sino en la historia del referato argentino y mundial? Porque forma parte de la condición humana, elegir el camino más cómodo, más conveniente, la especulación, el ansia de poder, de mantenerse, saber quiénes tienen más peso que otros y tratar de congraciarse con ellos para mantenerse en el lugar. Creo que forma parte de la condición humana. Entonces, lamentablemente, uno ve cómo muchas veces los árbitros decepcionan. Usted en determinadas ocasiones mencionó que en su oportunidad Macri y Alfredo Daviche, presidentes de Boca y River en su momento, habían pedido su cabeza. ¿Es muy difícil someterse a esa presión o lo tomaba con naturalidad? Y hay que entender el entorno y la mentalidad de los dirigentes. Los dirigentes son así, es decir, los dirigentes cuando ocurre un partido, bueno, con mucho escándalo como los que ocurrieron en esas oportunidades, suelen reaccionar de esa manera, ¿no? Es decir, solicitar que sea sancionado el árbitro y esas no fueron las excepciones, lo sigue ocurriendo, es decir, la lógica dirigencial pasa por ese lado. Lejos están de preocuparse en apostar a invertir en el arbitraje y a lograr una estructura independiente del poder, ¿no? Quizás aquel partido de River y Newell's, que fueron expulsados 4 jugadores de River, fue el que quizás a usted le dio mayor fama, si vale el término.
y no solamente Gaby se pidió mi cabeza, sino que aparte River intentó hacerme un juicio por 3 millones Sí. de dólares. Ujú. Pero bueno, lamentablemente son los avatares que tiene que experimentar un árbitro y una persona que, este, bueno, trata de hacer las cosas de forma ecuánime. Lamentablemente eso sí, ese camino, nunca un camino del árbitro va a ser un jardín de rosas. Ujú. En el año 93, la Asociación de Árbitros Argentinos dictaminó una huelga por un problema que había tenido usted en Córdoba y por todo lo que había venido después, pero Marconi con su sindicato decidió dirigir igual la fecha haciéndole un favor a Grondona. ¿Usted tuvo contacto con Marconi después de esa situación? Sí, sí, en varias oportunidades. Ocurre que Marconi en el año 87 inició un camino, tomó una bandera del arbitraje del interior, que hasta ese momento se le había negado, entonces él vio que era la oportunidad histórica para que los árbitros del interior incursionaran en primera división. O sea que aprovechó esa bandera como para un buen fin, pero rompiendo una huelga. Ah, sí, por supuesto, porque yo creo que en definitiva eso era lo que se había arreglado con Grondona, ¿no? Ujú. Era el objetivo. Yo creo que de cualquier manera, digamos, a ver, más allá de los procedimientos, uno puede tener una crítica respecto de ese hecho puntual, pero digamos, la iniciativa de fondo era realmente justificada para darle al arbitraje del interior el lugar que le correspondía, ¿no? ¿Cómo fue su relación durante el referato con Julio Grondona? Muy controvertida. Ujú. Nunca nos pusimos de acuerdo con el arbitraje. Pero, hemos tenido varias charlas respecto del arbitraje, pero bueno, él tenía una visión bastante, digamos, diametralmente opuesta a la mía. No obstante, debo reconocer Sí, de que en los peores momentos Grondona lo bancó. mantenía distancia de los dirigentes, ¿no? No era un hombre que fácilmente accedía a lo que le pidieran los dirigentes, si no, obviamente yo no hubiera continuado mi carrera de árbitro. Usted hablaba de diametralmente opuesta. Básicamente, Grondona lo que pretendía es que determinados equipos sean beneficiados, ¿es así? No, no, ¿No? no, no, no. Nunca me dijo Ujú. de ser ni mejor ni peor con nadie, ¿no? Lo que sí él quería era que el árbitro fuera más compasivo, que Claro. perdonara cosas. Bueno, digamos, hay reglamentos y hay reglas que hay que cumplir, y hay principios que son inanegables. Y bueno, uno tenía una visión distinta, ¿no? Digamos, él observaba desde el punto de vista de la gobernabilidad de los dirigentes en situaciones de alto nivel de conflictividad, y no lo observaba desde el punto de vista de la justicia dentro del juego. ¿Cómo ve el rol de algunos árbitros que se lo puede ver por televisión, que por ahí hacen bromas con algunos jugadores, les piden camisetas, en vez de por ahí mantener un rigor que no les permita esto que los condicione? Bueno, que pidan camisetas o que pidan las pelotas de los partidos me parece deleznable. Ujú. Yo estoy escuchando cada vez más, aunque se ha normalizado, esto de exigir prácticamente de que se le den camisetas a los equipos. Me parece una cosa realmente absurda y que los equipos deberían poner un freno a eso, ¿no? Porque me parece un exceso. Lo mismo de las pelotas. Los balones le corresponden al club local, son patrimonio del club local. Y el árbitro no tiene ningún derecho a exigir, mucho menos exigir que se le dé un balón del partido. Me parece que son muestras de las fallas, de los vicios de formación que tienen los árbitros, ¿no? Creo que Claro. el árbitro no solamente se forma técnicamente, o integral, y en la parte humana y mental es fundamental trabajar sobre la persona. Así que esas son fallas que se están evidenciando
no hace más que demostrar que en la capacitación está realmente el motivo por el cual uno ve los espectáculos que observa hoy en día, ¿no? ¿Alguna vez le insinuaron ofrecerle algún soborno? ¿Cómo? Si alguna vez le insinuaron, aunque sea ofrecerle algún soborno. No, jamás, Mm. jamás. En 22 años, yo creo que las personas que andan en eso semblantean, olfatean, ¿no? Y el árbitro tiene que estar siempre atento a eso. Es preferible pasar por antipático, por una persona huraña e inaccesible a sufrir ese tipo de situaciones. Cuando uno, que es lo normal, los van a buscar a una terminal, a un aeropuerto, para llevarlo al hotel, uno tiene, y se enfrenta con personas que uno no conoce, el árbitro siempre tiene que ser amable, cortés, pero hablar estrictamente de lo que se tiene que hablar, ¿no? Y no responder a ningún tipo de invitaciones. Entonces cuando se dice, no, vamos a comer, vamos a este lado, vamos al otro, no, señor, discúlpeme. Y siempre preguntar quién es usted. Entonces cuando uno dice, Claro. soy de la liga, bueno, es una cosa, no, pero soy del club local, bueno, ahí ya hay que levantar las defensas, ¿no? Y siempre estar al lado de los árbitros asistentes, nunca separarse, nunca mostrarse solo, siempre estar acompañado. Son cosas elementales que a uno le fueron enseñando a través de su proceso de formación, que las puso en práctica y a mí me ha dado excelentes resultados. Ujú. Lamentablemente estamos viviendo una época en donde ya hemos visto árbitros que estaban tomando café con dirigentes en la víspera del partido. Claro. Y claro, aquellos que no pertenecen al ambiente dicen, no, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? Claro. Se muestran, ¿qué tiene de malo? Como ayer dijo el mellizo, ¿qué tiene de malo? Pero acá está bien, no tiene nada de malo, es tu amigo, haz lo que quieras. Pero este es el universo fútbol Seguro. y la sensibilidad del hincha es distinta. La pucha que es distinta, mirá el despelote que tenés. Es decir, está en crisis la credibilidad en el fútbol precisamente por esos gestos, que no se les presta atención. No digo que lo hagan a propósito, pero no se les presta atención. Entonces, y a eso le sumamos las escuchas telefónicas, y le sumamos las irregularidades en los procesos seleccionarios. Obviamente que la respuesta va a ser que el público no va a creer en el sistema. Así es. ¿Y cree que hay mucha corrupción en el referato o son los menos? No, siempre son los menos. Lo que pasa es que uno critica modalidades de conducción y formas de estructuras de pensamiento desde el arbitraje que lleva a alimentar la suspicacia. Cuando los árbitros recorren el camino de la comodidad, de no cobrar un penal porque no le conviene, porque le resulta cómodo para mirar para otro lado, le resulta cómodo inventar una falta en ataque. Bueno, eso es alimentar la suspicacia. Uno no dice que lo está haciendo a propósito porque quiere perjudicar a un equipo o quiere le ofrecieron dinero para perjudicarlo. No, el árbitro muchas veces recorre estos caminos, la enorme mayoría de las veces, por comodidad o para alejarse del displacer, para favorecer a uno, para no tener problema con el otro. Entonces, yo creo de que esas son las cosas que lamentablemente sobre las que hay que trabajar y sobre mucho más en alta competencia, en donde cuando uno observa ese tipo de vicios hay que cortarlos por sano, ¿no? En el año 96 usted fue ovacionado en la cancha de Colón. ¿Alguna vez se imaginó que en un estadio lo iban a ovacionar siendo árbitro? No, para nada. Más que no ser árbitro, pero bueno, esas cosas de la vida, esas vueltas de la vida, pero mucho menos siendo una actividad tan controvertida y mucho menos habiendo tenido serios problemas en realidad con las principales, con las instituciones de mayor poder de convocatoria en el país, ¿no? Y graves problemas, ¿no? Nunca imaginé que se iba a correr. Quizás el mensaje fue el de embanderarlo usted como un símbolo
de la justicia y de defensa de los clubes del interior por sobre los poderosos. ¿Usted lo pensó, lo sintió de esa manera? Mire, yo me formé en el fútbol del interior. Yo me formé dirigiendo la Liga Esperancina, en Ceres, en San Jorge, en Peñal Ladeado, Corral de Bustos, Firmá, Casilda. Es decir, yo me hice árbitro en el campo, dirigiendo. Yo llegué a dirigir a campo abierto, sin alambrado, y los jugadores se cambiaban la casa de los vecinos. Cuando yo llego a primera división, yo lo hago después de más de 15 años de haber dirigido en el campo. Claro. Entonces siempre consideré que la aplicación del reglamento y la exigencia en cuanto a la aplicación del reglamento tiene que guardar una relación directamente proporcional con el nivel de competencia. De manera tal que si yo dirijo en una liga amateur, tengo que ser más complaciente que si dirijo la Superliga. Entonces, yo lo que observo que los árbitros recorren, muchos de ellos, no todos, el camino contrario. Es decir, porque están con figuras, porque el partido es trascendente, tienen licencias con los jugadores que no la tienen con los equipos y los jugadores de menos poder de convocatoria. Y me parece que eso es una burrada. Una barra basada, me parece que es una soberana injusticia, porque hay una autopercepción por parte de los jugadores de que eso ocurre. Y muchos son los jugadores que alguna vez estuvieron en un equipo poderoso y después pasan a otros, en su caso de carrera, o al revés, o viceversa. Vienen de abajo y llegan a un equipo poderoso. Y se dan cuenta de las diferencias en él mismo, cómo los árbitros cambiaron el trato. Entonces yo creo que eso no es correcto. Nunca consideré que eso fuera correcto. Simplemente yo traté al menos de hacer lo que consideré que estaba equivocado en los demás, nada más. Luego del Mundial de Francia 98, donde tuvo un buen desempeño, llegó a la Argentina y le comenzaron a dar partidos quizás no muy trascendentes para la consideración general, como por ahí uno que es futbolero y espectador lo entendía como un mensaje. Se retiró dirigiendo su último partido, si no recuerdo mal, Platense Gimnasia de Jujuy. ¿Eso fue lo que lo empujó a retirarse quizás antes de tiempo? Pero yo hace una semana que venía a dirigir la final de la Copa Libertadores. Claro. Ah, bueno, claro. No respondió a nada especial. No, mi retiro fue por un escándalo que fue público, que salió en todos lados. Fui realmente muy traumático, porque obviamente el entonces presidente del Colegio de Árbitros había tenido expresiones con los árbitros, y yo fui, encaré, le dije que no me parecía correcto, y ahí llamó un escándalo que los propios árbitros que me habían contado lo que había ocurrido terminaron suscribiendo un documento de que no era así. Bueno, la cuestión es que me dio lástima por ellos, porque prácticamente siempre habrán de quedar en el libro de las personas que arrugaron. Y lamentablemente, bueno, yo dije, acá no tengo más nada que hacer. ¿Y cuándo empezó a picar el bichito de la política? Y siempre, porque uno permanentemente quiere cambiar la realidad que lo rodea, ¿no? Se presentan escenarios favorables y otros no, y bueno, cuando uno dentro de sus actividades particulares, privadas, se lo permite una participación activa en la política, lo hace. Y cuando ya cambia el escenario, bueno, tiene que preocuparse también por sobrevivir. ¿Sigue acompañando al proyecto del gobierno nacional? Sí, lógico, uno dentro aún con críticas, pero lo sigo acompañando. ¿Pero está dentro de la estructura de Cambiemos o es un colaborador por fuera? No, nunca estuve. Nunca estuve, colaboré técnicamente, apoyé, me sumé, y lo seguiré haciendo en tanto y en cuanto considere que están acertados. ¿Está de acuerdo con la nueva disposición de dejar de televisar los partidos libremente y que vuelva al negocio como era antes?
¿Cómo? No, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Que no estoy de acuerdo. Ujú. Por razón, la principal razón, ¿cuál sería, Javier? Que no estoy de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con que fuera un panfleto partidario, que hubiera una actividad propagandística, que se utilizara el fútbol como se hacía con Fútbol para Todos, pero tampoco que se privatizara, que volviera de la misma manera que lo era antes. Claro. Entonces yo creo que se tendría que haber continuado por ese camino buscando capitales privados que paguen la propaganda, pero Claro. no de la manera que lo están haciendo. Máxime es devolviéndole el negocio a empresas que le han hecho tanto mal al fútbol. No, seguimos, por eso digo, hay cosas aún en las críticas uno sigue considerando que es el espacio más adecuado, pero bueno, todo tiene un límite, yo no me caso con nadie, entonces digo, yo tengo la libertad como para hablar y como para hacer total y absoluta, entonces digo, ya me ha pasado muchísimas veces en la política que comencé un proyecto, llegaron al poder y después me renuncié. Así que no, en ese sentido no hay problema. Cuando yo veo que las cosas no van, y bueno, que continúen su camino, yo no tengo problema. Usted ingresó de la mano de Gustavo Vélez a la política, ¿es así? Sí, una gran persona que, bueno, lamentablemente tuvo sus dificultades y bueno, fue uno de los primeros que denunció las irregularidades en la central de inteligencia. Y claro. Estiuso. Y bueno, lamentablemente la política y la gente también no les pagó como tendría que haberle pagado, ¿no? Volviendo al arbitraje, ya para ir terminando, ¿qué opina de la aplicación del VAR que tanta controversia genera? A mí la tecnología yo creo que es necesaria porque es un límite a la corrupción. La tecnología transparenta, rectifica los errores y controla a aquel que quiere equivocarse a propósito. Ahora, ¿qué ocurre? La tecnología es bien aplicada, no como la están aplicando ahora. Claro, porque usted habla de la tecnología que castiga al que quiere ser tramposo, pero sigue siendo a criterio del árbitro, es decir, el árbitro decide cuándo se aplica y cuándo no. Pero ahí está la burrada. Claro. Es decir, si la tecnología viene a rectificar, pues estamos dando al árbitro la última oportunidad, la última palabra. Ustedes quieren aplicar la tecnología para después terminar diciéndole una vez si te parece. ¿Cómo si te parece? Si vos no lo viste o no lo quisiste cobrar, se deja de lado la opinión del árbitro. La opinión del árbitro central tiene que ser una opinión de un árbitro de primera instancia, como en la justicia. Y que el VAR tendría que ser algo reparador, algo de una instancia superior, tendría que ser como un tribunal de alzada, a donde se acuda cuando hay duda. Darle y regular a los jugadores la posibilidad de pasársela una vez por tiempo, por ejemplo, y que no te equivocaste. Esto es... Hola, Javier, se nos pierde un poquito. Hola. Hola. Sí, se nos perdía recién, ahora sí nos escuchamos. Sí, que le diga, el árbitro del VAR le tiene que decir, te equivocaste, eso fue penal, y el árbitro tiene que acatar la orden del árbitro del VAR. Y entonces también nos eliminaríamos la molestia del tiempo que se pierde para que el árbitro vaya a mirar la televisión. Así es. Bueno, y eso me parece que conceptualmente tiene que cambiar, pero bueno, hasta que la FIFA... Mire, yo en el año 95 descubrí la utilización del aparato intercomunicador con los jueces de línea. La FIFA tardó 11 años en darse cuenta de la importancia de la comunicación entre el árbitro y los líneas. 11 años. Recién en el año 2006 homologó y oficializó la utilización del aparato intercomunicador. Y lo mismo va a ocurrir más temprano que tarde con el VAR, es decir, si ellos, el progreso se los va a llevar puesto, la persona humana, el arbitraje humano tal cual como nosotros lo vimos en la década del 70, del 80 y de los 90, va a ir camino a la extinción, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ese es el progreso
que no tiene retorno y que ya lo estamos viviendo, nos guste o no nos guste, porque también puede no gustarnos, pero el progreso no le pregunta a la gente si le gusta o no le gusta, el progreso avanza, y si te pones adelante te lleva puesto, eso es lo que tienen que entender los dirigentes del fútbol. Y no se enoje por la última pregunta, pero la que más ganas tengo de hacerle, ¿de qué equipo es hincha, Javier? De ninguno. Yo, en mi familia, decían que era de Chacarita, ¿lo desmentimos? No, también dijeron que era de Huracán, mi familia es de San Lorenzo, yo iba a ver a Ferro, a ver... ¿El Ferro de Grigol? No, en general porque que los pibes del barrio íbamos siempre a ver un partido distinto, porque yo formé parte de una barra que era un collage, era de todos los equipos, entonces todos los fines de semana íbamos a ver a uno distinto, no era una barra que todos eran hinchas del mismo club, y vivíamos cerca de Ferro, vivíamos cerca de San Lorenzo, de Huracán. Yo vivía en Caballito, nos quedaba cerca todo, y también íbamos a River, a Boca, es decir, todo lo que fuera dentro de la capital íbamos siempre, íbamos a ver rugby, a Ferro cuando jugaban los Pumas, que en aquella época jugaba Hugo Porta. Claro. Es decir, no teníamos fanatismo, y después la actividad si alguna simpatía tenía por San Lorenzo, se fue yendo por la actividad misma, nunca... Y yo, esa pasión, que yo la envidio sinceramente, ¿no? Yo veo que la gente va a la cancha no por la calidad técnica del espectáculo, sino por la pasión y por el amor a los colores, y eso es lo que a uno le hace envidiar a los demás, porque sinceramente uno no quisiera sentirlo, pero bueno, lamentablemente no es así. Quizá por la bandera argentina podría equipararse lo que siente usted. Bueno, la primera vez que yo me sentí hincha fue, recuerdo, mi debut como árbitro internacional en Paraguay, en un preolímpico clasificatorio para Barcelona, en el año 92, y en febrero del 92. Y bueno, me sentí muy triste, ¿no? Realmente me pegó mucho cuando Argentina quedó fuera. Esa fue la primera sensación de hincha fuerte que tuve siendo árbitro. Era el equipo de La Torre, el Turo Flores, ese equipo era. Claro, sí. Cuando era chico, sí, obviamente, pero estamos hablando de que era de 10 años, 5 años, 10 años, que mi viejo me llevaba. Bueno, Javier, la verdad, un placer para nosotros esta entrevista. Espero que también usted se haya sentido cómodo. Le deseamos augurios en todo lo que emprenda y muchos éxitos para lo que viene. Bueno, le mando un fuerte abrazo, a que sigan bien. Muy bien, entonces pasó por FM 106.5 por el preliminar Javier Castrilli.